través de YouTube y los que se están vinculando a la sesión de Zoom. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esta es nuestra primera reunión de muchas que esperamos tener con la comunidad en sentido amplio. La idea es construir un diálogo continuo con analistas, con medios de comunicación y con la opinión en general sobre la situación de las finanzas públicas y la calidad de la política pública. Los cambios a la ley de la regla fiscal buscan fortalecer la institucionalidad fiscal del país y, en términos generales, difundir de mejor manera a la opinión la situación de las finanzas públicas, la calidad de la política pública y un tema bien importante que es los costos asociados a las decisiones de política, que muchas veces en el contexto de la opinión pública no son tan claros y tan evidentes esos costos. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal busca mejorar, digamos, el entendimiento y el conocimiento que hay sobre los costos asociados a las decisiones de política pública. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal, o CARF, se pronunciará a través de comunicados oficiales y documentos de acuerdo con lo exigido por la ley. Asimismo, aspiramos a, digamos, esporádicamente, producir documentos técnicos que también sirvan para la discusión sobre temas importantes de la política. Ustedes ya conocieron al equipo técnico del Comité Autónomo de la Regla Fiscal. El Comité Autónomo empezó a sesionar, digamos, el 1 de febrero, o sea, es una institución totalmente nueva para la institucionalidad fiscal del país. El equipo técnico hizo su presentación hace un par de semanas y lo conocieron a todos, liderado este equipo por Andrés Velasco, que ustedes conocen. Y ahorita le voy a pedir a Andrés, en la sesión de hoy queremos presentar a los miembros expertos y los miembros del Congreso de la República que hacen parte del Comité Autónomo de la Regla Fiscal. Le voy a pedir a Andrés que presente a los diferentes miembros del comité y asimismo que nos comente sobre cómo es el orden del día, digamos, de la sesión de hoy. Así que de nuevo, pues muchísimas gracias por acompañarnos, muy bienvenidos y doctor Andrés, le cedo la palabra. Muchas gracias. Bueno, bienvenidos a todos a este primer pronunciamiento del Comité Autónomo de la Regla Fiscal. Mi nombre es Andrés Velasco, soy el director técnico del Comité Autónomo de la Regla Fiscal y el secretario técnico del mismo. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal está compuesto por 7 miembros, de los cuales 5 son miembros expertos. El día de hoy nos acompañan 4 de ellos, la doctora Olga Lucía Costa. La doctora Olga Lucía Costa es una economista de la Universidad de París I y cuenta con especialización en política pública y regulación económica y un magíster en economía del desarrollo de la misma universidad. Ha sido profesora de varias facultades de economía en Colombia, fue editora de Coyuntura Social e investigadora asociada de FEDesarrollo y fue asesora del Consejo Superior de Política Fiscal, el CONFIS, en sus primeras etapas. En la actualidad es economista experta en la oficina de la CEPAL en la ciudad de Bogotá. Nos acompaña también la doctora María Fernanda Suárez. María Fernanda es administradora de empresas del CESA, tiene un magíster en gerencia de políticas públicas en la Universidad de Georgetown y ha trabajado como profesional como directora de la Dirección de Crédito Público y Tesoro Nacional en el Ministerio de Hacienda. Fue ministra de Minas y Energía y de igual forma ha sido miembro de juntas directivas de varias empresas en Colombia, Isagen, Zenit, Bank of America. Actualmente la doctora María Fernanda está dirigiendo Accenture en la región. Nos acompaña también el doctor Fernando Jaramillo. Fernando es economista de la Universidad de los Andes y magíster en economía de la misma universidad. Cuenta con un máster en análisis y política económica de la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales y un doctorado en Economía de la Universidad de París I. Tiene una amplia experiencia académica desempeñándose como profesor en distintas universidades a nivel nacional e internacional en temas relacionados con la macroeconomía, la distribución del ingreso, el crecimiento económico y la productividad.
Por último, hoy la último miembro experto que no nos acompaña el día de hoy es la doctora Silvia Escobar Gómez. Silvia es economista de la Universidad de los Andes, ha sido una importante líder empresarial, se ha desempeñado como economista del Banco Mundial y jefe de la División de Crédito Externo del Departamento Nacional de Planeación, liderando la jefatura de Servicios de Estudios Económicos del Banco de la República, la jefatura de Evaluación de Política Pública Nacional del Departamento Nacional de Planeación, entre otros cargos, miembro de Junta Directivo de empresas como Bancolombia y la ETB y presidente de Terpel. Actualmente se desempeña como presidente del grupo Queralty. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal además está conformado por 2 miembros del Congreso. La ley estipula que serán los presidentes de las comisiones económicas del Congreso, comisiones terceras o comisiones cuartas. El Congreso de la República ha designado en este semestre a los doctores María Rosario Guerra, quien nos acompaña el día de hoy, es economista de la Universidad del Rosario, cursó maestrías de Administración Pública en la Universidad de Harvard, Economía Agrícola en la Universidad de Cornell en los Estados Unidos, se ha desempeñado como gerente general del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo y además ejerció como decana de Economía y vicerrectora en la Universidad del Rosario. Trabajó como directora general del Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología, Colciencias, y fue nombrada ministra de Comunicaciones y posteriormente asumió el cargo de ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. La senadora María Rosario nos acompaña el día de hoy. Y el otro miembro del Congreso, miembro del CARF, en este semestre es el representante Wilmer Carrillo, quien no nos pudo acompañar el día de hoy. Se desempeñó como secretario de Infraestructura del Departamento Norte de Santander en el periodo 2008-2011 y en varias ocasiones como gobernador encargado. Ha sido representante a la Cámara de Representantes en el periodo constitucional 2014-2018 por el Departamento del Norte de Santander. Integró la Comisión Sexta Constitucional o de Transportes y fue presidente de esa misma legislatura 2017-2018. Con eso concluyo un poco la presentación de los miembros del Comité Autónomo de Regla Fiscal. Por último, nuestro presidente, el doctor Juan Pablo Córdoba Garcés. Juan Pablo es economista de la Universidad de los Andes y magíster en Economía de la Universidad de Pensilvania. Tiene un doctorado de la misma universidad. Se ha desempeñado como economista en el Fondo Monetario Internacional, en el Banco Interamericano de Desarrollo y a su vez fue director de Fogafín, director de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Actualmente se desempeña como presidente de la Bolsa de Valores de Colombia. Entonces, adelante, doctor Juan Pablo, y muchas gracias. El orden del día que tenemos preparado para hoy es el presidente del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, el doctor Juan Pablo Córdoba, va a presentar el pronunciamiento número 1 del comité frente a la publicación del plan financiero del 2022, que contiene el cierre del 2021 y la revisión del plan financiero presentado en el marco fiscal de mediano plazo para el año 2022. Este documento fue publicado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público el día lunes en las horas de la tarde. Entonces, en este pronunciamiento cumplimos una de las funciones del CARF, que es pronunciarse acerca de los instrumentos de política fiscal que se presentan. Ya voy a desbloquear el micrófono de Juan Pablo. Listo, adelante. Perfecto, doctor Andrés, muchísimas gracias. Luego del pronunciamiento, pues habrá una sesión de preguntas y respuestas que moderará Andrés, para que todos los que están aquí presentes puedan pues hacer preguntas o buscar aclaraciones, las aclaraciones que sean. Y adicionalmente, como se mencionó, pues estos documentos se van a publicar, tanto el pronunciamiento como el documento técnico del equipo técnico será publicado en la página web del Comité Autónomo de la Regla Fiscal. Entonces voy a proceder a leer el pronunciamiento. Pronunciamiento sobre el Plan Financiero 2022. En cumplimiento de las funciones que le confiere la ley, el CARF se pronuncia sobre la actualización del Plan Financiero publicado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en febrero de 2022. Se destaca el esfuerzo del Gobierno Nacional por mejorar los resultados y proyecciones fiscales
ante una mejor perspectiva de los ingresos y del desempeño económico, a pesar de la mayor presión de gasto generada por los intereses de la deuda y la pandemia. El Plan Financiero 2022 muestra un cambio de ingresos transitorios de capital por ingresos corrientes más permanentes. Esto da mayor certeza y credibilidad a la estrategia fiscal de corto plazo. Se resalta el esfuerzo que ha hecho el gobierno para mantener sin alteración las cifras de gasto primario en 2022 frente a 2021 en un contexto de mayor inflación. Sobresale también que el gobierno mantuvo el financiamiento programado en el marco fiscal de mediano plazo para el año 2021, a pesar de la reducción del déficit en cerca de 12 billones de pesos, dejando así una mayor disponibilidad final de caja y reduciendo la presión para el financiamiento de 2022. Otro elemento destacable del plan financiero es la reducción de la deuda como porcentaje del PIB. La deuda bruta cae desde 2021 y la neta desde 2022. No obstante estas buenas noticias, de acuerdo con estimaciones del Banco de la República, el déficit de cuenta corriente habría cerrado 2021 en 5.7% del PIB. Esta estimación muestra que existen desbalances en la economía a los cuales ha contribuido el déficit del gobierno nacional. Los desbalances entre ahorro e inversión se están viendo reflejados en las primas de riesgo que enfrenta la economía colombiana. Indicadores como los CDS y los spreads de los bonos colombianos relativos a nuestros pares regionales reflejan el mayor riesgo que se está percibiendo sobre la capacidad de financiamiento del gobierno. Lo anterior sucede en un contexto de alta incertidumbre y de una búsqueda por reducir la posición monetaria expansiva, tanto en Colombia como en el exterior, para anclar las expectativas de inflación y contribuir al balance ahorro e inversión. Dado lo anterior, se hace evidente la necesidad de acelerar el ajuste fiscal para disminuir las presiones de costo del financiamiento, tanto del sector público como del privado, y para contribuir a la sostenibilidad de la deuda pública y la consolidación de un crecimiento económico no inflacionario y con recuperación del empleo. El CARF encuentra que los supuestos macroeconómicos consignados en la revisión del plan financiero para 2022 son probables y en general que son consistentes con las expectativas del mercado formadas a partir de la información disponible. El gasto primario programado en el plan financiero es consistente con el marco fiscal de mediano plazo. No se identificaron riesgos de importancia sobre los escenarios fiscales asociados a los supuestos del Ministerio de Hacienda. El escenario fiscal presentado para 2022 permite al gobierno cumplir la transición planteada por la ley para la regla fiscal. No obstante, estimaciones preliminares muestran que, pese al esfuerzo por reducir el déficit en 2022, el balance primario neto estructural cerraría el año con un déficit entre 3 y 4 puntos porcentuales del PIB, mayor al que resultaría de aplicar la fórmula para la regla fiscal a la cual se debe converger en 2026. En consecuencia, en el corto y mediano plazo se requerirán medidas adicionales de ingresos y gastos a las ya contempladas en la Ley de Inversión Social para reducir el déficit primario a los niveles compatibles con la regla fiscal y lograr una reducción permanente de la relación deuda a PIB. Solo de esta forma se podrá garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas y el equilibrio macroeconómico. Un elemento importante para lograr estos objetivos será encontrar soluciones a la combinación de leyes y obligaciones institucionales que hacen inflexible el gasto público. Para esto se podrían utilizar las conclusiones de las misiones y estudios que se han realizado sobre temas fiscales. Finalmente, el CARF hace un llamado para que de manera responsable las propuestas de política pública tomen en consideración la situación fiscal del país y se salvaguarde la sostenibilidad de las finanzas públicas. Muchas gracias. Ese sería el pronunciamiento, doctor Andrés. No sé si podemos abrir el micrófono o si hay preguntas escritas. Aquí estamos todos los miembros del comité abiertos a contestar. Perfecto. Entonces, ya abrimos el espacio para preguntas. En el chat tenemos alguna pregunta. En el auditorio de Zoom, ¿hay alguien que tenga preguntas? Por favor, alza la mano y se desbloqueará el sonido.
Sí, Marcela Peña tiene una pregunta. Un segundo, y Freddy Gómez también ha alzado la mano. Adelante, Freddy. Buenos días. Sí, lo escuchamos. ¿Sí me escucha? Ah, bueno, muchas gracias. Freddy Gómez del noticiero CMI. Muy buenos días a todos los participantes y simplemente quería hacerles una pregunta frente al texto pues, que acaba de leer el doctor Córdoba. Y es que tanto puede preocupar ese déficit fiscal que viene presentando el gobierno, esto frente a los anuncios que ha dado el ministro Restrepo de que se ha logrado cumplir mucho antes la reducción de ese déficit fiscal frente a la meta que se tenía desde el año pasado. ¿Qué tanto puede de todas maneras preocupar este tema y si ha reducido los niveles de endeudamiento que tiene actualmente el país como lo reporta el gobierno? Muchas gracias. Gracias. Doctor Juan Pablo, ¿ya reactivó su sonido? ¿Usted puede desbloquear su sonido? Sí, ya. Ya, ahora sí. Ahora sí. Adelante. Bueno, Freddy, pues de acuerdo con lo que se mencionó en el pronunciamiento, creo que es de destacar, como se mencionó, la reducción del déficit fiscal tanto en el 2021 como en el 2022 frente a lo inicialmente programado. Esto creo que es una buena noticia para el país y el gobierno ha hecho un esfuerzo grande para aprovechar, digamos, este mejor momento de desempeño económico para, digamos, capitalizar ese mejor desempeño en una reducción del déficit y, asimismo, iniciar el proceso de reducción de la deuda, que, digamos, se está anticipando, digamos, esa disminución, ese proceso de disminución de la deuda. El planteamiento del comité lo que está diciendo es que, no obstante estos esfuerzos, que son muy positivos, de todas maneras el déficit del gobierno nacional, que supera el 6% del PIB, sigue siendo elevado y se ve reflejado en los desbalances macroeconómicos que se manifiestan, digamos, en el déficit de la cuenta corriente y un incremento en la vulnerabilidad, digamos, externa del país. Y asimismo también se está viendo reflejado en los costos de financiación, no solo para el gobierno nacional, sino también para el sector privado. Y la recuperación económica y la sostenibilidad de esta recuperación económica requiere que el sector privado también tenga un espacio adecuado de financiación para poder generar el empleo y el crecimiento económico que necesitamos. Entonces, el mensaje fundamental, yo creo, es: se está cumpliendo la reducción de la deuda, se aprovechó el momento adecuadamente para reducir el déficit fiscal, pero no obstante estos esfuerzos, es claro que los desbalances que aún mantiene la economía nacional ya hacen un llamado para que se continúe en este proceso de reducción del déficit fiscal en los próximos años y asegurar que podemos converger a la regla fiscal en el año 2026, y todavía falta un trecho por recorrer. Invitados los colegas del comité, si quieren aportar a la conversación. Aquí la idea es que sea un diálogo con los medios de comunicación, con los analistas y con todos los que están aquí participando, y que podamos difundir estas ideas de manera amplia. Doctora Olga Lucía. Sí, buenos días, Freddy, y todos los periodistas que nos acompañan. Yo solo quiero destacar uno de los verbos y uno de los énfasis que hace el pronunciamiento que el doctor Juan Pablo Córdoba, nuestro vocero, acaba de leer, y es el de acelerar. Cuando el periodista Freddy Gómez de CMI nos pregunta si este país debe preocuparse por estos temas, yo creo que sí, y ustedes más que nadie son unos actores fundamentales en esta nueva institucionalidad que se ha dado el país, que ha hecho esfuerzos pues ante un déficit que ha sido estructuralmente fuerte, con muchos propósitos de cumplirlo, de irlo haciendo sostenible a nuestras necesidades y a nuestras capacidades de financiamiento. Creo que yo destacaría, Juan Pablo, solamente para complementarte, el tema de acelerar, o sea, que hay un mensaje de que efectivamente nos han ayudado las cifras de crecimiento, destacamos el esfuerzo del gobierno por hacer varios cambios que favorecen
acercarnos nuevamente a cumplir la regla fiscal y alcanzar menores niveles de deuda que hagan sostenible. Entonces, yo solamente quisiera destacar eso en esta institucionalidad, y también invito a, como lo ha hecho el doctor Juan Pablo Córdoba, a que esto sea una conversación, porque son unos temas que nos conviene que todo el país conozca, que haya preocupación por ellos, y que se entienda que tenemos una tarea de largo plazo, ¿no? Que los distintos gobiernos contribuyen, pero que ninguno la puede solucionar completamente. Ese es como mi mensaje central, como que vamos a requerir de mucho esfuerzo hacia el futuro. Gracias, Olga Lucía. La doctora María del Rosario levantó la mano también, supongo, para complementar. Gracias, doctor Juan Pablo. Muy buenos días. Un saludo a todos los compañeros del Comité de la Regla Fiscal, al equipo técnico y a todas las personas que están siguiendo esta primera sesión del comité. Yo simplemente quiero resaltar el gran esfuerzo que hizo el Congreso de la República el año pasado mediante la Ley de Inversión Social, la Ley 2155, no solo para fortalecer la institucionalidad del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, sino para dar unos parámetros en materia de deuda que son fundamentales para poder también darle al gobierno un marco dentro del cual tiene que manejarse. Es muy importante que ustedes miren lo contenido en los artículos 60 y 61 de la Ley 2155, donde se pone la meta de deuda, el monto ancla, y además de ello hay un parágrafo transitorio de ese balance primario neto para este año, para los años subsiguientes, de tal manera que se vaya a ir cerrando hasta converger en el 2026 con la meta de reducción del déficit propuesto. Entonces, tengo que resaltar eso sin perder de vista que se ha vivido unos momentos excepcionales. Recuerden ustedes que hubo el comité anterior de la regla fiscal, si así se puede decir, liberó esas restricciones para permitir que por la pandemia el gobierno pudiera tener un mayor espacio de deuda y poder responder a las necesidades que se estaban viviendo en ese momento. Pero ya pasado ello, a partir de este año comienza también ese gran compromiso del actual como de los posteriores gobiernos y por eso el último punto de este comunicado, de ser muy responsable con las políticas públicas que se planteen, que deben llevar a un manejo cuidadoso en materia fiscal del país. Yo simplemente quería dejar esa anotación a lo ya dicho por el presidente de este comité y la doctora Olga Lucía Costa. Gracias. Totalmente Gracias, de acuerdo, doctora María Rosario, y muy oportuno ese reconocimiento, yo diría, al Congreso de la República, que con muchísima responsabilidad avaló, aprobó y además mejoró las propuestas que se traían respecto del fortalecimiento de este Comité Autónomo de la Regla Fiscal y la fijación de las metas y la incorporación de la meta de deuda dentro de las metas fiscales. Así que totalmente de acuerdo y muy oportuno ese comentario, senadora. Muchas gracias. Doctor Andrés. No sé Sí, si tenemos una pregunta de Marcela Peña, de Blue Radio. Quiero preguntar cuál es el panorama que le espera al próximo presidente y su margen de maniobra en el ámbito fiscal, sobre todo en el primer año de gobierno. Y posterior a esta tenemos dos preguntas en el YouTube y después Carlos Vargas. Pero yo me atrevería a contestar siguiendo en la línea de lo que mencionó la senadora, y es que la senda de convergencia, la regla fiscal ya está marcada en la ley. Los objetivos, digamos, de déficit primario, de balance primario neto estructural, están establecidos en la ley. De pronto el doctor Andrés ahorita me recuerda las cifras exactas, pero pues esto lo que hace es que genera una senda de reducción del déficit primario del gobierno nacional, lo cual es muy importante para asegurar que logramos la sostenibilidad de las finanzas públicas y la sostenibilidad de la deuda pública. Yo diría que en este año 2022, si se logra mantener el objetivo que planteó el gobierno nacional
para este 2022 en términos de metas de déficit fiscal y de balance primario, estaríamos haciendo una cuota inicial muy positiva, digamos, para el logro de esos objetivos. No quiere decir que estemos del otro lado, pero que se le facilitará al siguiente gobierno el continuar ese proceso, habiendo ya hecho un ajuste importante en este 2022, el ajuste adicional que hay que hacer, que para el año entrante es del orden de 1.6, 1.7% del PIB adicionales a lo que se está haciendo este año, pues ya iríamos como en la mitad del camino. De tal manera que la senda está trazada, el esfuerzo del 2022 está planteado, muy importante cumplir las metas del 2022, lo cual asegura que a partir del 2023 se facilitará la convergencia de la ley. Doctor Juan Pablo, las metas consignadas en la ley para la transición de la regla fiscal son menos 4.7 de balance para el año 2022, menos 1.4 para el 2023, menos 0.2 para el año 2024 y más 0.5 para el año 2025. A partir del año 2026 empezaría a funcionar la fórmula que aparece en la ley, que depende de la deuda neta del periodo fiscal anterior. Tenemos entonces dos preguntas desde el YouTube, una de Julio César Romero Arévalo. Buenos días, quiero saber cómo valoran ustedes en el CARF el balance del gobierno general y del sector público consolidado, particularmente las presiones que está generando la deuda con el FEP, el Fondo de la Estabilización de Precios de los Combustibles. Le podemos ceder la palabra a la doctora Mena Fernanda, que es experta en el tema. Bueno, pues sobre ese punto, el FEP es un fondo que actualmente tiene una fórmula de estabilización de precios en donde y está dentro, digamos, dentro de las notas del pronunciamiento que hicimos, que vemos con preocupación que ha seguido aumentando su déficit y que de no realizarse un ajuste en los precios de los combustibles que permitan empezar a cerrar ese déficit que está creciendo, pues esto va a tener un impacto sobre las finanzas públicas y por eso es uno de los temas en los cuales nosotros desde el comité hacemos un llamado de atención a la evolución de ese fondo. Sí, quizás complementando en este punto y en el anterior, y precisamente para que, digamos, dentro de la conversación con la opinión pública se haga clara la necesidad de estos temas de ajuste fiscal. Yo creo que hay un concepto muy importante y es que para la sostenibilidad de cualquier deudor, y en este caso la sostenibilidad de las finanzas públicas, lo que se llama el balance primario, o sea, el balance, el déficit, digamos, antes de el pago de intereses, en realidad no puede ser un déficit, sino que debe ser un superávit. Es decir, que yo tengo que generar un superávit de ingresos menos gastos para tener suficiente espacio para pagar los intereses de la deuda y así evitar que la deuda, digamos, se salga de control porque estoy endeudándome para pagar los intereses. Entonces, como ustedes vieron en las metas que mencionó Andrés y que hacía referencia a la senadora María del Rosario, la convergencia de las cuentas fiscales nos tiene que llevar a un superávit primario a partir del año 2025 o 2026. Y hoy estamos, aún con este esfuerzo que se está haciendo para el año 2022, en un balance primario deficitario que supera el 3% del PIB. O sea que hay una brecha entre el déficit primario de hoy con el déficit primario objetivo de 2026 y de ahí que, a pesar de que hay ya unas medidas en la ley de inversión social y digamos una senda que se ha establecido en el marco fiscal de mediano plazo, es muy probable que hagan falta medidas adicionales, como se mencionó en el pronunciamiento, en la medida que tenemos que reducir esa brecha en 3 o 4 puntos del PIB, que es mucho más de lo que ya está establecido. Entonces, la atención debería centrarse en la conversación fiscal hacia adelante sobre esto que se llama el balance primario y en particular el balance primario neto estructural, que fue lo que estableció la ley. Y ahí solo para complementar rápido a Juan Pablo y para el entendimiento de todos, el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles
no hace parte hoy de ese balance primario porque está afuera del balance primario, porque como es un fondo de estabilización, se espera que haya momentos en los que se compense. Cuando se amplía, digamos, el tamaño de ese fondo, pues empieza a ser más complejo ese tema, y eso impone un riesgo hacia adelante en que termine reflejándose como déficit si la nación decidiera asumir ese costo. Entonces, esa es tal vez la explicación, es que en ese déficit que estamos viendo hoy, el saldo del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles no está reflejado en ese déficit. Doctor Fernando, ¿quería complementar algo? Estás en mute, Fernando. Estás en mute. A complementar un tema que han tocado mis compañeros del CARPI, es la necesidad de que todos los actores sociales, tanto partidos políticos como empresarios, sindicatos, etcétera, movimientos sociales, vayan incorporando en su discurso el hecho, y en sus discusiones, el hecho de que el Estado no puede gastar sistemáticamente más de los ingresos que tiene. Y entonces no podemos, toca ir convergiendo a un superávit primario que evite que la deuda siga creciendo. Y para eso el llamado nuestro no es solo a los gobiernos, sino a una discusión de toda la sociedad, una conversación sobre cómo lograr esto, independientemente de la concepción económica que se tenga, de la ideología del partido político. Necesariamente todos tenemos que estar de acuerdo sobre el hecho de que no podemos gastar sistemáticamente más que los ingresos. Y cualquiera que sea la concepción del Estado, hay que financiar el gasto público con mayores ingresos o bajar el gasto público dependiendo de lo que considere cada cual, pero alguna solución hay que dar para que a largo plazo vayamos disminuyendo ese déficit. Y la gobernabilidad en los próximos años pues va a depender mucho de que la sociedad como un todo vaya incorporando esa restricción dentro de su discurso. Va a ser mucho más fácil llegar a consensos de cómo lograrlo si de manera pedagógica los expertos van incorporando, transmitiendo este tipo de conceptos a todos los actores sociales. Eso era lo que quería aprender. Excelente punto, doctor Fernando. ¿Otra pregunta teníamos? María Fernanda, ¿tiene la mano alzada o se quedó de la vez pasada? Sí, no, yo quería simplemente porque creo que el punto de Fernando es muy importante, y tal vez una de las funciones que también tenemos nosotros es al final es transmitirle eso a los colombianos desde el punto de vista de la importancia de los temas fiscales en la estabilidad económica del país. Y haré algo importante, es que la razón por la cual uno tiene tanta atención a que haya un balance primario positivo y que al final uno tenga más ingresos que gastos, es en últimas en lo que se traduce, es para que el país no se siga endeudando, porque en la medida en que el país se sigue aumentando sus niveles de deuda, pues esto hace que tengamos que destinar más parte de los ingresos a pagar intereses, y que además tenga la posibilidad de que se aumente el costo de la deuda, no solamente del gobierno nacional, sino de las empresas y de los consumidores. Entonces, ese es un ciclo, digamos, que lo que busca la estabilidad, la sostenibilidad fiscal, es que sea un ciclo que no vaya en detrimento al final del funcionamiento de toda la economía. Gracias. Tenemos otra pregunta desde el YouTube y después Carlos Vargas. Buenos días, tengo una pregunta. ¿Qué elementos técnicos del marco fiscal de mediano plazo afectarían el resultado final de ese déficit fiscal final? ¿Hay posibilidad de ampliar esto? Muchas gracias.
entiendo que la pregunta se refiere a qué supuestos en el marco fiscal de mediano plazo podrían afectar el déficit programado para el año 2022 en el plan financiero. Bueno, como se mencionó en el pronunciamiento, lo que el gobierno presentó en el plan financiero cumple lo que está establecido en el marco fiscal de mediano plazo y cumple lo que establece ya la ley de la regla fiscal para el año 2022. Así que en ese sentido, nuevamente, yo creo que es una buena noticia para el país, que el gobierno no solamente está cumpliendo, sino que está sobrecumpliendo, en el sentido de que está yendo más allá de lo que digamos, la ley le permitía. Creo que va a ser muy importante el escenario que se presente en el marco fiscal de mediano plazo del 2022. Y ahí yo creo que tendríamos que esperar a que el gobierno nacional publique a mediados del año el marco fiscal de mediano plazo para, digamos, de 2022, pero que establece la senda que se está viendo ya con las nuevas cifras, con pues el nuevo nivel del PIB, etcétera, para los próximos 10 años. Y ahí vamos a poder comentar sobre precisamente la senda que está establecida, que se establezca, digamos, en ese marco fiscal de mediano plazo, si se puede mantener en efecto la reducción de la deuda que se está previendo en este momento del 2021-2022, creo que es muy importante. Creo que algunos analistas han levantado la mano diciendo muy buena la reducción de la deuda, pero existen riesgos todavía, tanto por el desempeño económico como por otras variables, donde que la deuda pueda volver a subir, y entraríamos en la conversación que mencionaron Fernando y María Fernanda ahorita, y es que es muy importante que todos nos pongamos en la modalidad de que para el país, para los consumidores, para los contribuyentes, para el gobierno, para todos, para las empresas, es importante que la deuda pública se disminuya y sobre todo que el costo de financiar esa deuda disminuya para la economía. Entonces, el marco fiscal de mediano plazo 2022 creo que va a ser clave en fijar esa senda y también nos va a dar luces sobre la magnitud de los esfuerzos adicionales a los ya contemplados en la Ley de Inversión Social, de incremento de impuestos y reducción de gasto que debería darse a partir del año entrante. Todavía el gasto primario del gobierno nacional es muy superior al que había antes de la pandemia y pues es importante que el país tenga la capacidad de disminuir ese nivel de gasto, como mencionó María Fernanda. Entonces, en ese escenario yo creo que es donde mejor vamos a poder tener ideas claras sobre cómo va esa convergencia a la senda y qué esfuerzos adicionales tendremos que hacer. Perfecto. Carlos Vargas está en la sesión de Zoom. Puedes bloquear el... Gracias. Vale, muchas gracias, Andrés. Bueno, mi pregunta es, ustedes consideran que se requieren unas medidas en cuanto a ingresos y gastos para cumplir las metas fiscales de este año o del próximo? Y segundo, ¿qué tipo de medidas ven ustedes serían necesarias para pues, lograr este objetivo? Bueno, me voy a aventurar a una primera respuesta, pero estoy seguro que mis colegas van a querer complementar. Entonces, primero, para lograr las metas establecidas en el plan financiero no hacen falta medidas adicionales. Digamos, con la planeación que hay, esta meta que se ha establecido es totalmente cumplible. La pregunta más es sobre el año 2023 en adelante y la necesidad de converger a lo que establece la regla fiscal a partir del año 2026. Entre el déficit de este año y el déficit de objetivo del año 2026 hay una brecha de entre 3 y 4 puntos del PIB. O sea que hay que hacer un ajuste fiscal de entre 3 y 4 puntos del PIB adicionales a lo que tenemos este año. Entonces, ahí ya, tal vez como mencionó Fernando, pues tiene que haber una combinación de medidas de ingresos y de gastos para poder hacer un esfuerzo de esa magnitud. O sea, 3, 4 puntos del PIB son entre 30 y 40 billones de pesos, digamos, de ajuste adicional que tiene que hacer el gobierno nacional. Como ustedes saben, cuando se habla de una reforma tributaria se habla de 10 billones, 12 billones, 15 billones a lo sumo. Si estamos hablando de 30, 40 billones de pesos, con seguridad tiene que ser una combinación de reducción de gasto y de movilización de ingresos adicionales. ¿En qué proporción? Pues ya el gobierno y el Congreso será quienes tendrán que identificar, digamos, qué combinación se hace. Entre más esfuerzo se puede hacer en la reducción de gasto, pues menor el esfuerzo que hay que hacer en la generación de ingresos adicionales. Pero sí es previsible que a partir del año 2023 sea necesario tomar medidas adicionales para que podamos converger con tranquilidad
a esa meta que establece la regla fiscal a partir del año 2026. Pero abro el foro aquí para mis colegas que estoy seguro quieren comentar. Sí, así es, Juan Pablo. Me aventuro confirmando un poco la orientación de colegas, pues, y retomando lo que dice nuestro pronunciamiento, tenemos una situación estructural de déficit que precisamente ha requerido de toda esta institucionalidad para garantizar entre distintos gobiernos y administraciones que se converjan. Hay un punto en el pronunciamiento que yo también quisiera resaltar y es precisamente, creo, al que se refiere Carlos Vargas sobre las medidas adicionales que se requieren. Entonces son en el mediano plazo, es cierto, ya en el 2022 el gobierno nos anuncia y las seguiremos revisando en el marco fiscal que se revisa en el mes de mayo, creo, Andrés, hacia mediados del año, pero se requieren medidas adicionales, ya lo decía Juan Pablo, y tienen que ver con eficiencias probablemente en el gasto. Lo decimos en el comunicado de una forma, y es cómo logramos resolver o dar solución a muchos aspectos que hemos llamado como inflexibilidades, ¿no? Gastos que se quedan y que no bajan, y que yo creo que en ese orden es necesario verlos. ¿Qué gastos podemos hacer o cómo podemos hacer más eficiente ese gasto? Pero sin duda el esfuerzo en ingresos, que sería como, desde mi punto de vista, el siguiente paso, es muy grande. Es muy grande. Me devuelvo quizás también porque logré entender en una pregunta anterior que se referían a los supuestos. Nosotros, en medio de la incertidumbre que se mueven todos estos análisis en el mundo, pues confiamos y no vimos mayores riesgos en aquellos que están hasta hoy amparando o respaldando estos resultados fiscales que se prevén, ¿no? Entonces, tanto en materia de crecimiento como en materia de precios, que ustedes saben, el mundo está afectado por altos niveles de inflación, pero confiamos en esta medida y en el seguimiento que tanto el gobierno como en lo que a nosotros nos compete haremos, pero que sin duda el país, y ya es común decir, vamos a necesitar esfuerzos adicionales en materia de ingresos, pero también, y yo subrayo, en temas de gasto y de eficiencias y de encontrar cómo logramos priorizar aquellos gastos que más ampliamente favorezcan pues a los colombianos y más hagan que paguemos esos impuestos que nos fijan las sucesivas reformas tributarias pues a que este país se ha visto abocado, ¿no? Entonces yo complementaría ahí diciendo que estamos tranquilos por ahora con los supuestos en medio del marco de incertidumbre, pero que sí se requieren. O sea, el país va a tener que ir avanzando. Algunos llaman reforma estructural, quizás otros pensamos que se requieren varias aproximaciones sucesivas hacia encontrar en la dirección de lo que ya han fijado otras misiones y otros expertos en materia tanto de impuestos como de gastos. Gracias, Olga Lucía. Fernando, tienes la mano levantada, querías... Sí, solo complementar muy brevemente para no repetir lo mismo que ustedes, agregar solo dos cosas. Importante, como hay que buscar soluciones por varios lados, es muy difícil que un solo aspecto, enfocarse en solo un tipo de medidas, solucione todo. También debemos reflexionar como sociedad el de cómo solucionar el problema de evasión fiscal. Han habido avances, pero hay que seguir avanzando en ese aspecto. Fortalecer la DIAN es otro aspecto importante. Reducir la informalidad en el país para que a medida que haya más formalidad, haya más ingresos
por agentes que contribuyen al funcionamiento del Estado vía impuestos, etc. Entonces quería resaltar solo esos 2 puntos adicionales. Yo creo que volviendo al tema didáctico, mencionaría un par de cosas. Uno, el déficit total del gobierno para este año es de alrededor de 80 billones de pesos, un poco más de 80 billones de pesos. Es decir, que los gastos del gobierno superan en 80 billones de pesos los ingresos. O sea, es una cifra muy significativa. Estamos hablando, como se mencionó, de un poco más de 6% del PIB. Cuando ustedes oyen la aprobación del presupuesto nacional todos los años, pues uno no puede sino quedar aterrado cuando se aprueba el presupuesto. O sea, el último presupuesto se aprobó por 350 billones de pesos y los ingresos del gobierno, los ingresos corrientes y de capital son del orden de 200 billones de pesos. O sea que hay una brecha en el presupuesto que es gigantesca y es a lo que hacía referencia Olga Lucía. Hay un déficit estructural que quiere decir que el gobierno viene de tiempo atrás gastando más de lo que generan ingresos y adicionalmente en la pandemia pues esa situación se agravó porque los gastos tuvieron que aumentar casi que en la misma cuantía del déficit que se traía de atrás. Entonces, esa es la conversación, digamos, de fondo que la sociedad tiene que dar. Es nadie, ningún individuo, ningún hogar, ninguna familia, ninguna empresa puede endeudarse indefinidamente más allá de su capacidad de poder pagar esa deuda, y es lo que le ha venido pasando al gobierno nacional. Y por eso hay que hablar entonces de los ajustes adicionales en el nivel de gasto. Entonces, 80 billones es el déficit, 40 billones aproximadamente es el pago de intereses. La diferencia es por lo menos el monto que tenemos que reducir en déficit primario, que es con esta mezcla que se mencionó, mayores ingresos o menores gastos. Muy bien, doctor Andrés. No veo Bien, más manos levantadas. ¿Ustedes tienen en el chat? Sí, tenemos varias preguntas en cola. Alejandro Reyes pregunta, en su opinión, ¿esta mejora se debe al esfuerzo del gobierno o al mayor crecimiento nominal de la economía? En particular, ¿qué implicación tiene esto sobre la capacidad de lograr avances significativos en adelante, más allá de 2023? Bueno, yo diría que es una combinación de las dos cosas. Sin duda, el mayor PIB ha ayudado muchísimo, en particular en reducir el indicador de deuda a PIB, por un efecto, digamos, del incremento del denominador en términos nominales. Pues obviamente una deuda expresada en pesos dividida a un PIB más grande, pues da un indicador menor. Entonces ahí hay digamos, un impulso digamos, del PIB superior a lo que se esperaba, que es muy positivo. Pero de todas maneras hay hechos reales, ¿no? Yo diría, ahí también hay un incremento en los recaudos del orden de 11-12 billones de pesos, que una parte tiene que ver con el mejor desempeño económico, pero otro también en que se han venido fortaleciendo los temas de gestión fiscal, como se mencionó. Entonces hay ingresos reales adicionales, y esos ingresos adicionales, digamos, el gobierno hizo dos cosas bastante buenas. Uno, reducir el déficit del 2021, ¿cierto? En ese monto, digamos que esos ingresos adicionales se convirtieron en reducción de déficit, y eso es algo muy positivo. Y esos ingresos además los ingresos adicionales hacen base para el año 2022. Entonces, yo creo que ahí hay un esfuerzo importante. Y como se mencionó, en ese orden de ideas, el déficit en pesos se mantuvo constante entre el 2021 y el 2022 en un escenario de una inflación alta. Entonces, ahí también hay un esfuerzo real del gobierno de contener el gasto, digamos, en una porción. Como estábamos mencionando ahorita, no es suficiente para el logro de los objetivos del 2026, pero sí es, digamos, adecuado en el contexto que aún estamos viviendo. Entonces, creo que la reducción del déficit y la relación deuda-PIB se vieron favorecidos, sin lugar a dudas, por el mayor crecimiento de la economía. Se materializan mayores ingresos, pero esos mayores ingresos y las decisiones de política pública hacen que hoy el gobierno esté presentando un plan financiero que, como decíamos, sobrecumple, si se quiere, las expectativas que había anteriormente e inclusive el mandato de la ley. Perfecto. Tenemos una pregunta de Lady Ruiz de Cable Noticias.
Buenos días, ¿cómo ven el tema del dólar? En el plan financiero lo proyectan en 3.823 pesos en promedio. Sin embargo, en la actualidad la divisa está más alta a esa cifra y según los expertos este año se prevé bastante volatilidad por la incertidumbre política. Sí, pues aquí sí, eso trasciende nuestro mandato, digamos. Opinar sobre la tasa de cambio trasciende de nuestro mandato. Yo diría que lo que tiene previsto el plan financiero que presentó el Ministerio de Hacienda no difiere para nada de lo que los diferentes analistas del mercado están previendo, y es precisamente como menciona Lady en la pregunta. Hay una expectativa de que haya un nivel de tasa de cambio por encima del promedio en el primer semestre y mucha volatilidad asociada al proceso político en el primer semestre, pero en general hay un consenso que luego de resuelto la incertidumbre sobre la elección presidencial, debería converger la tasa de cambio hacia un nivel más estructural, supongo, que está alrededor de 3.820, algo así por el estilo para la tasa de cambio promedio. Y adicionalmente, digamos, creo que es lo que se vio en el caso de Chile, por ejemplo, y en el caso de Perú, que hubo mucha volatilidad asociada a la elección, pero una vez se supera el proceso de elección y la incertidumbre, la tasa de cambio converge a un nivel inferior al que se estaba negociando antes de las elecciones. Entonces, lo que está anticipando el mercado es algo parecido a lo que pasó en Perú y en Chile, y el Ministerio de Hacienda está haciendo una predicción en línea con lo que los analistas están esperando. Perfecto. Daniela Morales de la República tiene una pregunta en el chat. Voy a leerla. ¿Cuánto está costando el FEPC? ¿Una posible eliminación sería bueno para las cuentas? Y después pregunta también, ¿con la situación normativa actual ven riesgo para cumplir la regla fiscal? Y tercero, ¿una reforma pensional ayudaría a ese ajuste fiscal necesario? 3 en 1. Pues si quiere, no entendí la última era qué. Sí, una reforma pensional ayudaría a ese ajuste fiscal necesario. Si les parece, pues yo puedo tomar las dos últimas y le dejo a María Fernanda la del FER. Voy a evadirlas siempre, doctora María Fernanda. A ver, no hay ningún riesgo de, pues bueno, de acuerdo con el plan financiero y lo que se espera para este año, pues el riesgo de incumplimiento de la regla fiscal y lo que establece la ley en el año 2022 es muy bajo, por no decir ninguno. Digamos, yo diría, el plan parece un plan sólido, como se mencionó en el pronunciamiento, los supuestos macroeconómicos están en línea con lo que el mercado está anticipando y las proyecciones todas parecen sensatas, de tal manera que el cumplimiento de la ley y de la regla fiscal en el periodo de transición para este año se ve, digamos, un cumplimiento, se puede anticipar un cumplimiento de lo que está establecido. La conversación a la que estamos llamando la atención e invitando a este diálogo nacional es más sobre la senda 2023 y 2026 de cara a que para el 2026 ya tenemos que tener un superávit primario, un balance primario positivo, digamos. Esa es tal vez la discusión. 2022 va en línea, pero tenemos todavía un trecho largo de 2023 a 2026, no solamente en años, que son 3 años, pero la magnitud del ajuste es del orden de 3 a 4% del PIB. Entonces, esa es la conversación sobre la cual estamos hablando. Ahora, el tema de la reforma pensional, obviamente esto ya es especulativo y muy personal. Obviamente va a depender de qué reforma pensional estemos hablando, porque la reforma pensional puede generar mayor presión de gasto o menor presión de gasto. Entonces, pues sin duda una reforma pensional es algo que el país necesita. Ojalá esa reforma pensional pues resuelva los problemas de cobertura, digamos, de equidad que tiene el sistema actual, no solamente porque algunos subsidios se entregan a personas que son de ingresos relativamente altos y adicionalmente porque hay personas con la misma historia laboral que terminan con pensiones distintas, entonces no es equitativo, digamos, la pensión que yo recibo frente al aporte que hice dependiendo de qué régimen esté. Pero digamos el impacto fiscal de una reforma pensional, digamos, que sea
racional en el sentido de disminuir subsidios, aumentar cobertura, etcétera, habría que verlo en el seno de esa reforma, pero lo más probable es que no afecte, digamos, el déficit fiscal de corto plazo. Lo que va, una reforma pensional bien hecha, posiblemente lo que va a hacer es disminuir las obligaciones pensionales muy a futuro. Como ustedes saben, generalmente se hace un periodo de transición del orden de 10 años en cualquier reforma pensional, con lo cual la incidencia sobre el balance fiscal primario en el corto plazo debe ser muy baja. O sea que difícilmente la reforma pensional va a contribuir a la sostenibilidad de las finanzas públicas en el corto plazo, pero sí en el largo plazo, y es una conversación que el país tiene que dar, sin duda, pero pues tocará hacer ese comentario cuando ya haya propuestas de reforma pensional. Doctora María Fernanda. En cuanto al FEPEC, los cálculos que tenemos en este comité es que en este momento el saldo debe estar cerca de los 12 billones de pesos. Esto se produce por la diferencia entre el precio internacional al que se transan los combustibles y el precio al que los combustibles se venden en el mercado colombiano. A la pregunta de si sería bueno para las cuentas eliminarlo, yo creo que aquí de todas maneras hay que tener en cuenta pues que hay una realidad de la capacidad de ajuste de los consumidores y de los colombianos a este tema. Entonces, realmente eliminarlo pues puede no ser posible, digamos, desde el punto de vista de su implementación. Sin embargo, el llamado es a que esa brecha no continúe ampliándose y que en la medida en lo que sea posible, esa brecha debe cerrarse, porque entre más se abre y más tiempo se toma, pues el saldo aumenta y hace menos probable que un rebote en los precios que haga el efecto contrario compense ese saldo negativo y por ende termine siendo parte de las cuentas del déficit. Hoy, como lo mencionamos, no es parte del déficit porque es un fondo aparte. Entonces, esa sería el tema del FEPEC, pero sí hay una diferencia, digamos, sustancial hoy entre el precio internacional de los combustibles y el precio nacional, y es algo que requiere atención. Gracias, doctor Juan Pablo. Tengo una más en el chat de Marcela Peña. Cuando dicen ingresos adicionales a partir de 2023, ¿implicaría una reforma o ajuste en 2022? Digamos que, de nuevo, medidas de ingresos y de gastos, ¿sí? Es importante, o sea, la brecha pendiente de cerrar es grande. O sea, yo creo que ese es un mensaje que estamos dejando toda. A pesar de los esfuerzos, la brecha sigue siendo grande. Entre más se logre ajustar el gasto, menor será el esfuerzo que haya que hacer en ingresos. Pero dada la magnitud de la brecha que hay por cerrar, es muy probable que sea de ingresos y de gastos. Debe ser una combinación de ingresos y de gastos. Y en ese orden de ideas, pues contribuye mucho más ingresos permanentes que ingresos transitorios. Entonces, en ese orden de ideas, pues sí tendría que ser la búsqueda de fuentes de ingresos permanentes, sea tributarios, sea por gestión tributaria, sea por control de la evasión, todos los temas contribuyen en la medida en que sean ingresos permanentes. Los ingresos transitorios de capital podrían ayudar a reducir el saldo de la deuda en un momento dado y a disminuir, digamos, el impacto que eso tiene sobre el componente de gastos de interés, pero pues no tienen la bondad de ser ingresos permanentes. Entonces, pues de nuevo, dada la situación, lo que creemos es que una combinación de todos los elementos contribuye. Entonces, reducción de gastos, generación de ingresos permanentes adicionales, y los ingresos transitorios de capital también ayudarían. O sea, que en la medida que haya oportunidades para capturar ingresos adicionales y a privatizaciones, ventas de acciones, ventas de activos, todo contribuye a disminuir el saldo de la deuda, a disminuir el impacto que ese saldo de la deuda tiene sobre el componente de pago de intereses y el déficit, y toda la mezcla de cosas contribuiría a mejorar el balance fiscal para todos los colombianos. Esto no es una obsesión para el gobierno, es que a la economía toda le conviene, como mencionamos ya en varias oportunidades, que el gobierno tenga una situación fiscal más sana, más sólida, sostenible y que le dé tranquilidad a todos los participantes, sean los financiadores del gobierno o las empresas, emprendedores y empresarios,
para poder hacer negocios en un entorno de estabilidad, de bajas tasas de interés y de tranquilidad en el ambiente de negocios. Bien, Freddy Gómez tiene la mano levantada. Sí, señor. No, frente a la respuesta del doctor Córdoba, le quería contextualizar, de pronto no, sintetizar mejor un poquito. Entonces, digamos que el tema tributario no es el único instrumento para resolver el tema fiscal. Y de pronto no sé si el tema petrolero, los ingresos que se van a obtener o que se están obteniendo por el alza de los precios del crudo, también ayudan en algo para el tema fiscal. Muchas gracias. A ver, de nuevo, lo que mencionábamos. La brecha es grande y se necesita una combinación de todos los elementos, ¿cierto? Reducción del gasto, mejora en los ingresos de capital. Pero es muy importante que todo el mundo entienda que este no es un esfuerzo de un año, sino que este es un esfuerzo que se tiene que hacer de manera permanente. Es decir, yo no puedo de manera permanente tener una brecha, como mencionamos ya, de 80 billones de pesos. Es decir, que yo gaste 80 billones de pesos más de lo que me ingresa. Eso no es sostenible. Es como si yo en la casa tengo un déficit todos los meses de 8 millones de pesos. Llegará un momento en que yo ya no puedo financiar ese déficit de 8 millones de pesos al mes. Entonces, tengo que generar una combinación de medidas que me permita reducir mis gastos, generar mayores ingresos y cerrar esa brecha. Ese es el tipo de cosas que tenemos que lograr. Los ingresos petroleros, en la medida de que sean permanentes, pues magnífico porque ayudan en la ecuación, pero si son temporales, pues no ayudan a resolver el problema estructural que se mencionó anteriormente. Entonces, aquí creo que lo importante es que el esfuerzo tiene que ser de reducción del déficit primario, o sea, la diferencia entre ingresos corrientes y gastos corrientes, de manera permanente. Ese es el objetivo. Listo, doctor Juan Pablo. Creo que terminamos con las preguntas que estaban planteadas en los diferentes canales. Bueno, no sé si quieres redondear entonces cómo es el procedimiento para la publicación, tanto del pronunciamiento como del documento y la dirección de la página web, y podríamos entonces cerrar la Perfecto, entonces sí, algunos anuncios parroquiales. El video va a quedar publicado en el canal de YouTube del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, que tiene ese nombre, Comité Autónomo de la Regla Fiscal, o CARF. Asimismo, el pronunciamiento va a ser publicado a través de esa página, perdón, a través de la página web del CARF, que es www.carf.gov.co. Y va a ser anunciado también a través de redes sociales, principalmente Twitter, en la cuenta de Twitter del comité, que es CARF Colombia. El día de mañana vamos a publicar un segundo documento, que es el resumen del análisis técnico de la dirección técnica, que tiene mayor detalle sobre los temas analíticos que se observaron del plan financiero en esta oportunidad. Y las siguientes pronunciamientos del CARF van a estar relacionados, muy probablemente, si no ocurre algo extraordinario, con las obligaciones legales de producir unos parámetros para la regla fiscal, en particular el PIB tendencial y las elasticidades PIB de los recaudos tributarios del gobierno nacional. Posterior a eso vendrán los análisis en el marco del plan del marco fiscal de mediano plazo, ya hacia mediados del año. El marco fiscal de mediano plazo se publica el 15 de junio, entonces eso ya está un poco más hacia adelante. Eso es lo que tenía para anunciar. Muchas gracias, Juan Pablo. Listo, Andrés. Bueno, a todos los que nos han acompañado en esta sesión, de verdad, muchísimas gracias. Como decíamos al principio, lo que queremos es un diálogo abierto con la opinión en general, con la sociedad. Estos son temas que a todos nos competen, a todos nos afectan, y lo que queremos y el mandato que tenemos es que haya un diálogo mucho más, digamos, robusto, si quiere, con mayor conocimiento y con mayores elementos a nivel de la sociedad, para saber qué le pedimos a nuestros dirigentes y cómo nos afectan las decisiones de política pública. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta primera sesión, y estaremos entonces publicando cuando
cuándo serán las siguientes sesiones de conversación con todos ustedes y de pronunciamientos oficiales. Muchísimas gracias. Gracias, Juan Pablo y Gracias. Andrés, y a todos. Gracias, un saludo a todos. Muchas gracias. Gracias.